el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Ustedes y yo podemos o estar en busca del Cordero de Dios o podemos irnos para otro lado. Y por eso es que Dios deja el libre albedrío o la libertad para que el ser humano escoja o es con Dios o es sin Dios. Y ustedes y yo vamos a ver si en nuestra familia, si en nuestra casa, si en nuestro trabajo, si en nuestra iglesia y en nuestra vida estamos siguiendo al Cordero de Dios. Porque podemos decir que somos católicos, podemos decir que somos cristianos, podemos decir que somos creyentes. Pero aunque digamos con nuestros labios que somos creyentes, que somos cristianos, puede ser que estamos detrás de otras cosas y no del Cordero de Dios. Hoy vamos a hacer un examen. Hoy vamos a hacer una evaluación. Hoy vamos a ver si ustedes y yo, los cristianos de este siglo, estamos siguiendo al Cordero de Dios o estamos siguiendo otras cosas. Jesús les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Jesús le dijo: vengan a ver. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven, y dijo a Samuel: ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Todos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé
en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Todos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Todos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tu libro se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Todos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Todos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que habita en ustedes? ¿No son ustedes sus propios dueños? Porque Dios los ha comprado a un premio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues y vieron dónde vivía, y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía
y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando la mirada en él, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra. Este es el Cordero de Dios. Fueron las palabras de Juan el Bautista para sus discípulos. Ahí está el Cordero, y enseguida los discípulos lo siguieron. Enseguida siguieron al Cordero. La palabra de Dios en este día nos va a invitar a seguir al Cordero de Dios. Pidámosle al Señor la gracia de seguir a Jesucristo. Pidámosle al Señor la gracia de seguirle de corazón sincero. Que no nos vayamos detrás de otras cosas, que sigamos al Cordero. Uno de ellos encontró a su hermano y lo llevó donde Jesús. Que ustedes y yo llevemos en este año a nuestra familia a Jesús. Que llevemos a nuestro hogar a Jesús. Este es el Cordero de Dios. Ese Cordero que nos ama, que nos limpia, que nos purifica. Hoy estamos invitados a seguirles. Por eso invoquemos la presencia del Espíritu Santo, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos permite para escuchar su divina palabra, para escuchar el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Hoy el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 1, versículo 35. Repito, San Juan, capítulo 1, versículo 35. Y el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 35, nos enseña: ahí está el Cordero de Dios. Ahí va el Cordero de Dios. Nos enseña que el ser humano es libre de buscar o no al Cordero de Dios. Nos enseña que los discípulos de Juan pudieron decir: ajá, ¿y cuál es el problema? Ahí va, ¿y qué? Los discípulos de Juan pudieron decir: pues sí, va pasando el Cordero de ya, pasó. Los discípulos de Juan pudieron ser indiferentes ante el Cordero de Dios. Pudieron tomar una actitud de no atención al Cordero de Dios. Pudieron tomar una actitud de no seguir al Cordero de Dios.
Pero los discípulos de Juan no hicieron eso. Los discípulos de Juan, cuando escucharon, ahí está el Cordero de Dios, lo siguieron. Se fueron detrás de él. Fueron en busca de él. La palabra de Dios de este día nos enseña que el ser humano tiene dos formas de actuar. Que el ser humano puede ir detrás del Cordero o puede dejar pasar el Cordero y ser indiferente. La palabra de Dios en este día nos enseña que ustedes y yo podemos ser como esos dos discípulos o que podemos ser como el joven rico. Cuando ese mismo Cordero le llegó y le dijo, te falta una cosa, ¿recuerdan? Vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. O como aquel hombre que dijo, Señor, yo voy a seguirte, pero déjame primero ir a enterrar a mis padres. Y Jesús le dijo, deje que los muertos entierren a sus muertos. Ustedes y yo podemos o estar en busca del Cordero de Dios o podemos irnos para otro lado. Y por eso es que Dios deja el libre albedrío o la libertad para que el ser humano escoja o es con Dios o es sin Dios. Y ustedes y yo vamos a ver si en nuestra familia, si en nuestra casa, si en nuestro trabajo, si en nuestra iglesia y en nuestra vida estamos siguiendo al Cordero de Dios. Porque podemos decir que somos católicos, podemos decir que somos cristianos, podemos decir que somos creyentes. Pero aunque digamos con nuestros labios que somos creyentes, que somos cristianos, puede ser que estamos detrás de otras cosas y no del Cordero de Dios. Hoy vamos a hacer un examen. Hoy vamos a hacer una evaluación. Hoy vamos a ver si ustedes y yo, los cristianos de este siglo, estamos siguiendo al Cordero de Dios o estamos siguiendo otras cosas. Fíjense, San Juan, capítulo 1, versículo 35. Vamos a leerlo. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos. Juan el Bautista estaba con 2 de sus discípulos. Miren el escenario, véanlo. Juan, primo de Jesús, cercano a Jesús, familia de Jesús, tenía discípulos. ¿Y quiénes eran los discípulos? Personas que iban detrás del maestro con la finalidad de aprender, de ser enseñados. Los discípulos querían ser personas de bien. Eran hoy día como lo que llamamos seguidores o fans. Los discípulos son hoy día como las personas que siguen a alguien porque tiene algo que le guste, porque tiene algo que le agrada, porque quieren imitar una actitud. Si nos vamos al mundo completo, los artistas tienen discípulos o seguidores o fans. Y aprenden y visten y hablan y comparten como los que son llamados sus maestros. Pero si vamos a nuestra familia, si vamos a nuestro hogar, a nuestro círculo cercano donde ustedes y yo compartimos, esos discípulos, si usted es papá y usted es mamá, son sus hijos. Si usted es el abuelo, son sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus primos. Esos discípulos son las personas, óiganme bien, que están viéndonos y que están aprendiendo de nosotros lo que hacemos, lo que hablamos, lo que decimos. El discípulo es aquel que tiene un maestro y de él aprende. Juan el Bautista tenía 2 de sus discípulos. Vamos a ver si Juan el Bautista quería el bien o quería el mal para sus discípulos.
Porque puede ser que ustedes y yo estemos siguiendo a un maestro, a una maestra que está haciendo las cosas mal. A un cantante, a un famoso, que lo que es un sinvergüenza, un vagabundo, un borracho, un fumadroga, un malandro. Y ustedes y yo estemos detrás de esas personas. Puede ser que los maestros nuestros de hoy día, las personas a las que ustedes y yo seguimos, puede ser que estén en malos pasos. Y fíjense que ahorita todo es por seguir. Vamos a seguir a fulano, vamos a seguir a sutano, seguir. Y ya en cualquier lugar dice seguir. Y ustedes y yo estamos siguiendo. Pero a veces esas personas a las que seguimos nos dan malos ejemplos. Vamos a ver si Juan mira a cualquiera por ahí y le dice, sigan a este, sigan a aquel. O vamos a ver qué es lo que quiere Juan para sus discípulos. Juan tenía 2 discípulos. Vamos a ver qué hizo Juan. Escuchen con los discípulos. Y vamos a ver qué hace usted, papá y mamá, con sus discípulos, con sus hijos. Y fijando los ojos en Jesús, repito, y fijando los ojos en Jesús, una vez más, y fijando los ojos en Jesús. Quiero hacerte una pregunta. Juan era el maestro. Pregunto, ¿dónde Juan fijó los ojos? ¿En quién Juan fijó los ojos? ¿Hacia quién Juan dirigió los ojos? Respóndeme en los comentarios. Juan fijó los ojos en Jesús. O sea, que el maestro, para ser un buen maestro, debe tener sus ojos fijos en Jesús. Debe tener sus ojos dirigidos a Jesús. Debe tener sus ojos hacia Jesús. Ahora dígame algo. Ese artista, ese jugador, ese cantante, esa persona que usted sigue, ¿tiene los ojos fijos en Jesús o no? Ese presidente, ese político, esa persona líder de la comunidad de donde usted está, a la que usted sigue, ¿tiene los ojos puestos en Jesús o no? Ese que llamamos maestro, que ustedes y yo andamos siguiendo por una manera de pensar, por una ideología, por una manera de comportamiento, por una manera de cantar, de jugar, de hablar, ¿tiene los ojos fijos en Jesús o no? Papá, mamá, tú que tienes discípulos en tu casa y son tus hijos, ¿tienes tus ojos fijos en Jesús o no? Miren, los Reyes Magos, escuchen bien. Eso está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, versículo 11, 10, 11. Los Reyes Magos perdieron la estrella de vista y por allá fueron donde Herodes. Y cuando vieron la estrella, la siguieron y llegaron donde estaba Jesús. Los Reyes Magos llegaron a donde Jesús y aunque tenían regalos de oro, incienso y mirra, y primero visitaron a un rey que no era Jesús, no se lo dieron. Esos regalos se los llevaron donde habían fijado los ojos, en la estrella, a donde la estrella los dirigió. Cuando un padre, cuando una madre, cuando un obispo, un sacerdote, cuando una religiosa, una monja, cuando un político, un presidente, un alcalde, un gobernador, cuando un cantante famoso, cuando un músico, cuando una persona que tiene seguidores, cuando una persona que es maestro, que enseña, deja de seguir a Jesús, dice la palabra de Dios, cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el mismo hoyo.
Puede tener mucha fama, mucha fortuna, muchos amigos, mucha grandeza, pero dejan de seguir a Jesús. Y quiero referirme a todas aquellas personas que se dicen maestros, que dicen tener seguidores y no saben la responsabilidad que tienen. Y no saben el compromiso que tienen. Juan el Bautista tenía discípulos, seguidores, y los llevó a donde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque tenía los ojos puestos donde Jesús. Me llama la atención cómo en Venezuela los gobernantes, como los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, como las personas, ministros, diputados, como quiera llamarlos, dicen guiar a Venezuela, pero quitan los ojos de Jesús. Ni en misa los vemos, ni se confiesan, ni comulgan, y así dicen ser cristianos. Me llama la atención cómo los cantantes, los músicos, en plenos conciertos, agarran las botellas de aguardiente, agarran la droga, agarran los vicios delante de todos y le dan ese ejemplo a sus seguidores. Me llama la atención cómo todas aquellas personas que dicen ser grandes, famosas, con fortuna, quitan los ojos de Cristo y los colocan en otro lado. Para que ustedes y yo sigamos a un maestro de estos que seguimos, debemos asegurarnos que como Juan tenga los ojos fijos en Jesús. ¿Y saben qué es más triste? Cuando un padre y una madre que tiene sus hijos, que tiene sus discípulos, que tiene a las personas a las que guía, no fijan los ojos en Jesús. No fijan los ojos en Jesús. ¿Cuántas personas se acercaban y decían: Padre, tal niño, tal niña no pudo ir a la misa porque el papá y la mamá no se lo permitieron? Porque el niño quería venir, la niña quería venir, pero papá y mamá dijeron que no tenían tiempo. O papá y mamá dijeron que eran de otra religión. O papá y mamá no estaban con ellos y no pudieron venir. Oye, Juan el Bautista tenía los ojos fijos en Jesús. Y con los ojos fijos en Jesús, escuchen lo que dijo. Y les dijo: oigan, paren la oreja, escuchen, ese es el Cordero de Dios. Como tenía los ojos fijos en Jesús, fue capaz de guiar a sus discípulos hacia el Cordero de Dios. Como tenía los ojos fijos a Jesús, fue capaz de llevarlos al camino, la verdad y la vida. Fue capaz de decirle: váyanse por aquí, porque por aquí van seguros. Fue capaz de darles un buen consejo. Fue capaz de darles una buena orientación. Fue capaz de darles algo bueno a seguir. Qué triste es que un padre, que una madre, que un tío, que un abuelo, que un cantante, que un músico, que un político, quien quiera que sea líder, quien quiera que dirija una comunidad, quien quiera que dirija un pueblo, quien quiera que dirija la sociedad, deje de colocar los ojos en Jesús y los coloque en otros lados. Deje de fijar la mirada en Jesús y la fije en otro lado. Juan el Bautista, una persona pobre, humilde, sencilla. Juan el Bautista, una persona que decían que estaba loco, una persona que vestía con piel de camello, comía saltamontes y miel silvestre, pero estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Llegó a decir: ahí está el Cordero de Dios, ahí está el Señor. Nosotros los seres humanos cometemos los peores errores de la vida. Cometemos los peores errores de nuestra existencia cuando desviamos los ojos de Jesús y no seguimos al Cordero de Dios. Y no seguimos al elegido, al Emmanuel, al Dios con nosotros. Es triste ver que haya un papá, una mamá, una persona que diga: yo antes era católico,
Yo antes era de ir a misa todos los domingos. Yo antes era de confesarme, hasta me casé por la iglesia. Yo antes iba a las cosas de Dios, pero ahora no me queda tiempo.